Hola amigos de Ingeniería Total, vamos a comenzar esta serie de videos de álgebra para que ustedes tengan mejores bases en su carrera de ingeniería. La álgebra es muy importante para cuando ustedes van a cursar materias más complicadas en ingeniería. Vamos a empezar con lo más básico y iremos incrementando el nivel en este curso de álgebra lineal. Vamos a comenzar con los números reales, enteros, naturales, racionales y irracionales. Estoy seguro que ya ustedes habrán visto estos temas anteriormente, pero probablemente ya se les olvidó o ya no se acuerdan y vamos a recordar un poco de qué tratan estos temas. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con los números naturales. Los números naturales se denotan con la letra n de la siguiente manera, con una doble línea aquí. Y los números naturales son aquellos con los que la humanidad comenzó a contar sus cosas que tenían. Comenzó a contar, por ejemplo, las frutas, las personas, los animales, las estrellas, todo lo que podía ser contable. Fue como empezaron a aparecer lo que son los números naturales. Y los números naturales se representan con el siguiente conjunto. Los números naturales son todos aquellos que inician desde el 1, que es un número entero obviamente también, que ya veremos más adelante, el del 1 hasta el infinito. En algunos libros pueden incluir el 0 o pueden no incluirlo, eso ya depende del enfoque que se le quiera dar. Tanto se incluya o no se incluya, de las dos formas es correcto, ¿sí? Entonces los números naturales son aquellos que nos ayudan para contarlo y siempre van a ser enteros positivos. Ahora, ¿cómo se forman estos números enteros? Bueno, si tienes un número, por ejemplo el 1, únicamente le tienes que sumar un 1 al siguiente para formar el siguiente número. Por ejemplo, si tienes el 1 y le sumas un 1, te da un 2. Si al 2 le sumas un 1, te da un 3. Si al 3 le sumas un 1, le da un 4. Y así es como se van formando los números naturales. Y estos números naturales tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, cuando nosotros restamos o dividimos dos números naturales, no siempre nos tiene que dar un número natural. Tengo un ejemplo aquí. Si por ejemplo tenemos un número natural 2 y un número natural 3, pero este 3 es negativo, al hacer la resta me va a dar un menos 1 y este menos 1 no entra en el conjunto de números reales porque es un negativo y los negativos no entran en los números reales, ¿sí? Sin embargo, si yo pongo 3 menos 2, entonces me va a dar un 1 positivo y este 1 sí está aquí dentro del conjunto de números reales. Entonces no siempre que hagamos una resta entre números naturales me tiene que dar un número natural. En ocasiones me dará, en ocasiones no. Lo mismo pasa con las divisiones. No siempre me va a dar un número natural como resultado. Yo tengo un 3 que es un número natural, un 2 que es un número natural, y el resultado no me da un número natural. 1.5 no aparece aquí en el conjunto. Pero si yo tengo un 4 y lo divido entre 2, me da un número natural, que es 2, y el 2 sí aparece aquí, ¿sí? Entonces no siempre en estos casos se da que al utilizar un número natural me dé como resultado otro número natural. Lo que sí pasa siempre es cuando hacemos sumas y multiplicaciones. Cuando hacemos una suma entre dos o más números naturales, por ejemplo 5 más 3, el resultado siempre va a ser un número natural. El 8 es un número natural. Aquí continúa un 7, un 8, hasta el infinito, ¿sí? Lo mismo pasa con la multiplicación. El 3 y 4 son naturales y el resultado es un número natural, que es el 12 y es positivo, ¿sí? Entonces, en multiplicaciones y en divisiones siempre, si yo utilizo números naturales, siempre me dará números naturales como resultado. En división y en resta no pasa lo mismo. Bueno, vayamos con los números enteros. Los números enteros nacen con la necesidad de asignar valores negativos o para distinguir un mismo valor para un propósito diferente. Por ejemplo, cuando manejamos temperaturas, podemos estar a 25 grados, pero si le ponemos más o le ponemos menos, ese 25 no tiene el mismo valor. Ese 25 positivo quiere decir que hace mucho calor. Si estamos a 25 negativo quiere decir que hace mucho frío. Sin embargo, el 25 y el 25 son números naturales, pero al agregarle un signo se convierte en números enteros, ya que los números enteros incluyen a los números negativos también, ¿sí? En los números enteros incluyen los negativos, incluye también al número 0, a los positivos también, que son los naturales, y este conjunto lo llamamos lo que son los números enteros y se denota de la siguiente manera. Z, que es como se denota, incluye todos los negativos desde menos infinito hasta todos los positivos hasta más infinito. Esos son los números enteros. Y los podemos representar con la siguiente gráfica, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué son los números racionales?
Los números racionales resultan de una división o de una razón. Razón o división muchas veces significa lo mismo, o más bien significa lo mismo, lo utilizamos para hacer una división entre dos números enteros, ¿sí? Y el conjunto de los números racionales se define de la siguiente manera. Este es el conjunto de números racionales y se define que un número p y un número dividido entre un número q, tanto o sea que p y q pertenezcan al conjunto de los números enteros. Recordemos que z es los números enteros. Quiere decir que p y q son números enteros, y si divido un número entero entre otro número entero, me tiene que dar un número racional. Y ese número racional puede ser un entero también, puede ser un número natural o puede ser un número decimal, ¿sí? Es decir, aquí tengo unos ejemplos. Yo tengo un menos 10. El menos 10, ¿qué es? Es un número entero. ¿Por qué? Porque es negativo. El 5, ¿qué es? Es un número entero, pero también es un número natural. Y al hacer la división me da un número entero, pero este entero lo sé que es entero porque tiene un negativo. Si fuera un 2 positivo, pues sería natural, como en este caso. Yo divido un natural entre un natural, que siguen siendo números enteros, y me da un número natural, y este sigue siendo un número entero. Pero también puede existir el caso en que yo divida 3 entre 8 y me dé un número decimal. Pero este número decimal es exacto, es preciso, ya no tiene más números hacia acá. Y este número entra también en los números racionales. O puede haber el caso que tenga un decimal periódico, como es acá. 5 entre 9 me da este número, 0.555, y se extiende hasta el infinito. El 5 se va a repetir hasta el infinito, y este tipo de decimales se les dice periódicos y entran dentro de los números racionales. Y también hay que notar algo muy importante. Todo número entero, recordemos que es un número entero, los negativos enteros, los positivos enteros. Eso es un número entero. Y todo número entero es racional. ¿Por qué? Porque si dividimos todos esos enteros entre 1, siempre me va a dar un número entero. Pero si yo tengo 5, 1, es lo mismo que yo tuviera un 5. 10 entre 1 es lo mismo que yo tuviera un 10, ¿sí? O sea, estas divisiones son números racionales, pero a la vez todo número entero me va a dar un valor racional. Es decir, yo tengo aquí un 10, pero yo tengo aquí abajo un 1, que no nunca lo pongo, pero yo sé que aquí abajo hay un 1, ¿sí? Entonces todo número entero siempre va a ser racional, porque aquí siempre va a existir un número 1. Aunque no lo pongas, siempre va a existir, ¿no? Entonces esos son los números racionales. Ahora, ¿qué son los números irracionales? Los números irracionales se representan con una i, con doble línea. Y los números los números decimales, que no son exactos ni periódicos y que se caracterizan por tener infinitas cifras decimales no periódicas y que no acaban nunca o que no tienen un patrón de repetición, a eso se les llama números irracionales. Ejemplos de números irracionales, por ejemplo, es el número pi. Pi es un número irracional, ¿por qué? Porque si nosotros metemos pi en nuestra calculadora, nos va a dar un número como este, ¿no? Y entre más potente sea nuestra calculadora, el número va a seguir hasta el infinito. Y no tiene un número o un decimal exacto como son los racionales, y tampoco tiene una periodicidad, ¿no? Estos números nunca se van a repetir, siempre van a estar cambiando y no tiene un patrón de repetitividad, ¿sí? Por eso es un número irracional. Lo mismo pasa con la raíz de 2. Es el mismo caso, este número se va a extender hasta el infinito y no tiene un patrón de repetitividad. Y lo mismo pasa con los exponentes. Por ejemplo, ustedes pueden jugar con su calculadora. Si meten, por ejemplo, raíz de 10, les va a dar lo mismo, raíz de 5, etcétera, ¿no? Esos son los números irracionales. Ahora, ¿qué son los números reales? Los números reales es todo el conjunto de tanto números racionales como los irracionales. O bien dicho de otra manera, es la unión de los subconjuntos de los racionales y los irracionales. Y se representa de la siguiente manera. Los números reales son la unión, recuerden que esto es la unión de tanto el subconjunto de números racionales como el subconjunto de números irracionales. Ajá. Bien, y se pueden representar de la siguiente manera, por la recta. Entonces quiere decir que todos los números reales son todos los números que conocemos, tanto positivos, negativos, enteros, con fracciones, con raíces, con exponentes, con número pi, con lo que ustedes quieran. Todo eso incluye a los números reales. Y visto desde un panorama más visual o más amplio, podemos dibujarlo de la siguiente manera.
Los números reales abarcan todo este espacio, es todo este conjunto. Y dentro de este conjunto de números reales se encuentran lo que son los números racionales. Y los números racionales también en su interior están contenidos los números enteros. Los números enteros, recuerden que son negativos, enteros y positivos también. En menos 8, la raíz de 16 es una raíz, pero es una raíz exacta que me da 4. Raíz de 25 es una raíz exacta que me da 5. Y dentro de los números enteros pues se encuentran los números naturales. Como decía, en algunos casos se incluyen el 0, en algunos no. Y en otro apartado, pero dentro de los números reales, se encuentran los números racionales. Entonces por eso los números reales es la unión de todo esto y esto forma los números reales, ¿sí? Y bueno, esta es una pequeña introducción de cómo se conforman los números. No profundizo mucho en el tema porque no es el objetivo de este canal. Es que nada más ustedes vayan recordando un poco lo que ya han visto antes, ¿no? Así que bueno, los esperamos en el siguiente video.